En anteriores capítulos de La Casa de los Grillos, nuestros invitados nos han hablado de diversos temas. Vivir fuera, sus experiencias, sus miedos, sus aprendizajes. Hoy, en un capítulo especial para nosotros, estamos en el corazón de México, en la Asociación Nacional de Charros. Hoy hablaremos de todo lo que hace engrandecer a este país. La arena, los animales, sus cuidados, la sangre, el sudor y la tradición. Eso y mucho más en el capítulo. Comenzamos. La casa de los grillos. La casa de los grillos. Bienvenidos, bienvenidas, un capítulo más, amigos de la Casa de los Grillos. Hoy estamos de celebración. Estamos de celebración con un capítulo muy especial porque ¿dónde estamos? Comandante Larramendi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues como hemos dicho en la intro, ya estamos en un lugar muy especial, en la Asociación Nacional de Charros en Ciudad de México. Y nada, vamos a decir que esto no es un capítulo lineal, sino que es una edición especial. Es una edición especial como hacen los grandes programas, ya vamos aprendiendo y avanzando como otros podcasts de renombre. Hemos superado ya la friolera de 200 seguidores ya en Instagram y nada, lo merecía, la ocasión lo merecía. Lo merecía y por eso estamos aquí en la Asociación Nacional de Charros. ¿Y a quién vamos a entrevistar hoy, Ander? Pues mira, en este caso primero darle las gracias a nuestro amigo Félix, porque es el que nos introdujo un poquito en el capítulo de hoy, en el que ha dicho cómo es, el que creó este germen o esta historia. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, alguien que siendo de fuera se ha ganado el corazón de la gente que habita o que suele habitar bastante tiempo aquí, y es Rubén González. Hoy damos, amigos de la Casa de los Grillos, la cálida bienvenida a Rubén González. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal la verdad que es todo un honor para nosotros el estar grabando esto, el dar esto a conocer, toda la cultura y todo lo que lleva, y más a través de un hombre de León que lleva ¿cuántos años en México? 23 años haré ahora en septiembre, 23 años. Y además apuntándose a este proyecto porque Rubén hasta hace 2 semanitas no tenía ni idea de quiénes éramos y... Ni Rubén ni nadie. Ni nadie. Pero bueno, que Rubén nos ha... ¿Cómo es? Lo primero de todo, nos ha invitado a comer. Eso es. Y luego nos ha metido un poquito en lo que es el ambiente... Es un ambiente muy especial del que vamos a hablar. Sí, podemos comenzar un poco presentando dónde estamos, en qué sitio estamos, qué significa. Rubén, por favor. Bueno, pues antes que nada agradeceros mucho que me hagáis el honor de entrevistarme y hacer esta promoción de la charrería, digamos, en vuestro espacio. Agradeceros en nombre del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Charros y en especial en nombre del presidente, mi amigo René Gámez Imaz Moreno, quien nos ha permitido usar las instalaciones, esta sala de juntas, este icónico lugar en la historia de México. Y bueno, pues estamos aquí en la Asociación Nacional de Charros, conocida como la Nacional, que es reconocida como la decana de la charrería. La primera asociación que se funda donde se empieza a practicar la charrería en las ciudades en el año 1921, un 4 de junio. Estamos hablando ya más de 100 años. 103 años acabamos de cumplir, 104 años. 104 años. No estamos hablando de una tradición, de una asociación cualquiera, una asociación centenaria. Sí, sí, por supuesto. Vamos a decirlo. Además, en un país que en los últimos 100, 120 años ha vivido tanta transformación, la propia Revolución Mexicana, que cambió el rumbo de este país, así que digamos que ha ido paralelamente con ese nuevo México, ¿no? Construyéndose a la vez. Sí, desde luego la fundación de esta asociación y el surgimiento de todas las asociaciones de charros tienen mucho que ver precisamente con este proceso que hablas en cuanto a la revolución
que si queréis profundizamos más tarde. Sí, antes de meternos en harina, amigos, a mí me gustaría conocer un poco más a nuestro invitado de hoy. Claro. Rubén, por favor, si nos puedes contar un poco cómo es tu llegada a México, de dónde vienes, qué es lo que hacías cuando llegaste aquí, un poco tu evolución. ¿Cómo es aquel Rubén que aterrizó en el aeropuerto? Pues el Rubén que aterrizó en el aeropuerto, desde luego que imagino que es un Rubén con el que vosotros estoy seguro que os podéis identificar perfectamente. Me estabais comentando que lleváis apenas 1 año y medio o 10 meses por aquí. Eso es. Y desde luego, pues era un Rubén cargado de ilusiones, cargado de esperanzas y pues con una fuerza y con unas ganas tremendas. Y bueno, pues sí, yo cuando llego hace 23 años a México, lo hago de la mano del gobierno de Castilla y León para promover las exportaciones, ¿no? En estas becas tan típicas que hay en España para fomentar el comercio internacional. Y en aquella época, por ejemplo, no había tantos medios digitales. ¿Cómo te surgió la oportunidad o cómo te salió esa inquietud de decir, oye, me voy a la aventura? Pues yo creo que el proceso no ha sido muy diferente, aunque evidentemente hoy en día la promoción de este tipo de becas o cursos sea diferente. Al final surge por un anuncio, imagino, en el periódico al que acabas mandando tu currículum y pasas un proceso de selección enorme de una cantidad extraordinaria de gentes y bueno, pues tuve la suerte de finalmente llegar a México. ¿Y cómo es el México de la entrada del nuevo milenio? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Fue una apertura fácil para ti, una llegada, el encontrarte con este trabajo, la búsqueda de vivienda? Antes hablábamos, por ejemplo, de que incluso el transporte cómo ha cambiado, que hoy en día nos podemos mover en Uber. ¿Cómo recuerdas aquel México de los primeros 2000? Claro, yo realmente siempre hago un comentario a este respecto. Me junté con algunos paisanos en los que me decían, es que México no cambia, México no cambia, no ha cambiado, no ha cambiado. Llevo aquí 50 años y no ha cambiado. Realmente yo sí en estos 23 años que llevo en México veo una evolución. Desde luego es un México totalmente diferente, es un México mucho más preparado para el futuro, es un México que atiende mucho más al exterior. Yo recuerdo que, hablando un poco en el tema del mundo de los negocios, siempre íbamos ahí un poco atrás, a rebufo. Las temporadas llegaban 2 o 3 años después que llegaban en Europa. Definitivamente hoy México está en ese sentido en la vanguardia totalmente. Digamos que además es un país que en esa evolución se ha visto mucho más exponencialmente como la podemos haber visto nosotros en un país como España. Sí, desde luego, claro, cuando partes de un punto mucho más bajo, al final luego sí, para ponerte al nivel de los demás tienes que dar pasos más grandes. Y en ese sentido estoy convencido que México hoy en día está en ese sentido, pues lo que hablábamos, ¿no? En el Uber. En la mitad de las ciudades de España no puedes moverte en Uber, ¿no? Y hoy en día tú en México, donde llegues, puedes moverte en Uber, por poner ese ejemplo. Siendo ¿no? además un territorio muchísimo más amplio. Claro, totalmente. Y dentro de todo ello, porque claro, estamos hablando de un Rubén que vino para un año, ¿y qué fue lo que hizo ese clic que hizo que Rubén se quedase un poquito más? Pues definitivamente yo creo que las oportunidades que se generan en este país, definitivamente, y luego esa manera de acoger que tiene el mexicano al extranjero, ¿no? Esa manera de hacerte sentir bien, esa manera de que llegas y es imposible que no te encuentres bien. Y yo esto lo digo a pesar de que las personas que habían llegado en el puesto que yo llegué anteriormente, prácticamente nadie se había quedado. Veníamos con una mentalidad en la que todo el mundo lo que quería era retornar a España. Era transitorio, ¿no? Tomar un poco de experiencia y ya me vuelvo a mi casa. Así es. Entonces realmente creo que hoy en día
la gente que estáis llegando en este tipo de puestos ya os planteáis quedaros. Sin embargo, hace 23 años toda la gente tenía en el punto de mira el retorno inmediato. Yo habré sido pues, de los primeros, sin duda, que decidí quedarme. Claro, y además en un mundo en el que ahora las oportunidades, bueno, se ven, se anuncian en todos lados. Antes las tenías que oler, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más lejos del mundo digital de hoy en día. Totalmente. Allí tenías que estar al pendiente de los periódicos y los anuncios de empleo. Esto era el drama de estar toda la semana esperando el domingo para ver que los domingos era cuando se anunciaban los empleos disponibles. Lo bueno es que incluso en ese mundo que ha avanzado, México sigue manteniendo esencias como la importancia del contacto humano. Esto es, ya tenemos más tecnología, tenemos más recursos, pero digamos que México, dentro de lo que cabe, el trato en esa cercanía, que hablaremos porque todo el mundo charro va unido a ello también, pero es como lo has dicho tú, esa calidez y esa importancia de las relaciones humanas. Totalmente, totalmente. Y entonces llegamos un Rubén joven que llega a México, un México cargado de oportunidades y descubre una parte cultural, lo cual es la charrería, que te llama la atención. Y bueno, ahora nos contarás más, pero ¿cómo es El acercamiento. ese acercamiento, ese descubrimiento con la charrería? Bueno, pues a ver, yo tenía una inquietud. Definitivamente en casa de mis abuelos siempre había habido ganado, hasta que de algún modo, por aquellas políticas franquistas, de algún modo de generar pantanos, embalses en los valles, de algún modo pues las tierras, los terrenos de cultivo y terrenos ganaderos de mis abuelos quedaron bajo las aguas de algunos pantanos, de algunos embalses. Ajá. Entonces, yo recuerdo una niñez donde mis abuelos, mis padres, siempre tenían el comentario del ganado, del caballo especialmente. Y yo siempre tenía esa inquietud. Yo me crié en la ciudad, yo ya no tuve nada que ver con el campo. Mis familias, abuelos y padres, por supuesto que sí, pero el contacto con el ganado y con el caballo estaba presente en sus comentarios y en sus añoranzas. Y yo desde muy chiquito yo traía en mente el mundo del caballo. Uh-huh. De manera que en España nunca tuve la oportunidad de ponerme en contacto con el mundo del caballo, y llegando a México hice todo lo posible por buscar entrar en el mundo del caballo. ¿Y quiénes fueron esas primeras personas que te introdujeron en el mundo? ¿Cómo supiste de este lugar? Bueno, pues al final yo caí aquí, sinceramente, como podría haber caído en el mundo del salto, en el mundo del dressage, en el mundo de X. Del polo, pero pues por algún motivo caí con una persona, un buen amigo, que me introdujo en este ambiente de la charrería. Y claro, una vez que me encontré con la charrería, con todo lo que supone. ¿Qué supone la charrería? La charrería es un ambiente extraordinario, sobre todo desde el punto de vista de la convivencia, claro, desde el punto de vista de la familia. Tú aquí estás permanentemente en contacto con tu familia. En un equipo charro, tú vas a estar charreando con tu niño de 7 años o con tu niño de 18 y el papá de 70 y van a estar en el mismo equipo. Entonces ese tipo de convivencia, ese tipo de hermandad es lo que realmente hace a la charrería algo extraordinario. Y eso es lo que podrías decir que es lo que te atrajo de la charrería. Sí, desde luego el ambiente y la hermandad. El sentimiento de pertenencia, ¿no? Sentimiento de pertenencia y quizá yo no lo sé, pero probablemente en mi caso, estar tan lejos de mi casa, ni más ni menos que 10.000 kilómetros, estar tan lejos de la familia y encontrarte en un ambiente donde eres recibido, donde tienes ese ambiente de hermandad, pues yo dije, yo de aquí no quiero salir. Esto es maravilloso. Y antes de entrar en materia, ¿cómo le dices a nuestros oyentes, mirando a la cámara, qué es la charrería? ¿Cómo lo definirías de forma sencilla antes de meternos en materia? ¿Sería ese nexo de unión de familia, de pertenencia, de amor por los animales? ¿Cómo lo definirías?
independientemente de que efectivamente la charrería implica todos estos aspectos, decir que la charrería es, desde mi punto de vista, la expresión cultural mexicana más completa. ¿Por qué la expresión cultural mexicana? Porque dentro de la charrería, ¿qué es la charrería mexicana? La charrería mexicana, por hacer una definición un poco burda, sería el rodeo que se conoce muy bien, el rodeo americano, es decir, manejar el ganado y hacer una serie de actividades con el ganado y con el caballo, ¿no? Pero en este caso en México en base a la tradición mexicana. Pero esa es la parte deportiva. La charrería implica mucho más. La charrería tiene un contexto de tradición histórica, como decíamos, de muchos siglos, no solo 100 años. Una cosa es que esto lleve fundado 100 años, pero trae una simiente mucho anterior. Sí, por aclarar lo que estamos hablando de asociación centenaria es lo que es la asociación, pero esto tiene una tradición cultural de muchos más años. Correcto. Yo, parte de mi investigación se basa precisamente en eso, en cómo desde la conquista empiezan a darse las bases del manejo del ganado y la evolución de las tareas del manejo del ganado en el campo Entonces abierto. diríamos que el origen podría estar en España, en los exploradores conquistadores que trajeron desde allá y lo abrieron por el Nuevo Mundo, por así decirlo. Nos metemos en un asunto complejo. En un asunto complejo por lo que supone el charro, la figura del charro, hoy en día en un contexto de mexicanidad, en un contexto de ser la figura representativa de México ante el mundo. Evidentemente, cuando tú ves a un charro, un sombrero de charro, en cualquier parte del mundo automáticamente vas a identificar al mexicano. Piensas en México. Entonces, es un tema complejo desde el punto de vista de que en el momento que el charro es la figura por excelencia de mexicanidad, tratar de definir que esto tiene una simiente española, pues de algún modo hay algunas personas que no les agrada del todo. Que puede herir las sensibilidades, tal vez. Definitivamente pasa, y sobre todo en este caso cuando además lo dice un español. Históricamente han sido muchos de los personajes más importantes en la charrería los que han dicho que esto viene de España, específicamente del charro salmantino, el habitante de Salamanca, el gentilicio, aparte de salmantino, es charro. Y entonces, históricamente, se ha definido que la charrería mexicana viene del charro español, del charro salmantino, del campo charro salmantino. Claro, esa dicotomía entre decir soy la figura por excelencia de mexicanidad y vengo de España puede suponer algún contraste que algunas personas no lo aceptan. Pero bueno, obviando entonces el tema del origen, ¿qué es el charro? ¿Por qué surge esta figura aquí en México? ¿A qué se dedica? ¿Por qué llega a formar parte tan importante, si no de las que más, en la tradición mexicana? Te has hablado de que tiene como después de la Revolución Mexicana como esa iniciativa política de poder tomar a un país devastado y fracturado y unirlo bajo unos elementos comunes, y la charrería fue uno de ellos. Totalmente. Esta es una de las grandes o de las aportaciones fundamentales de mi investigación, del libro que he publicado. Vamos a ver, al momento de la conquista, definitivamente en México no había ni ganado vacuno ni caballos. Todo esto llega con la conquista. Evidentemente, los métodos de trabajo del ganado en México que se empiezan a implementar son unos métodos de trabajo hispanos, españoles, y qué duda cabe que se empiezan a hacer una evolución conforme a las necesidades específicas de la nueva España. Y aquí es uno de los puntos que yo señalo mucho. Si decimos que la charrería mexicana, es decir, la charrería mexicana del manejo del ganado con las herramientas propias del charro mexicano, con la soga, con la reata que se llama, jinetear un toro como se jinetea en México, son posteriores a 1821,
es decir, posteriores a la conquista, significa que son 100% mexicanas. Si encontramos que esos métodos de manejo del ganado son anteriores a 1821, supone que efectivamente se desarrollan en este continente, en esta santa tierra, pero nos encontraríamos con que son métodos de trabajo de la Nueva España. Y entonces ahí es donde está el conflicto. claro, hay un conflicto en el mundo actual de la cultura de la charrería, donde hay una gran cantidad de personajes que no, esto es posterior a 1821. Ajá. Y una duda que tengo es, por ejemplo, hoy nuestro invitado, que viene muy elegantemente vestido, ¿esta vestimenta es algo que ha ido evolucionando o desde un principio, por ejemplo, ya el charro siempre ha cuidado su vestimenta? No, definitivamente el traje típico del charro mexicano ha evolucionado en el tiempo. Probablemente si viéramos a un charro de 1750 no tendría nada que ver con un charro del siglo XXI. Claro. Hay una evolución evidente. Una evolución evidente, entiendo, de una ropa más tradicional, una ropa un poco más ceremonial, que es lo que es ahora mismo la charrería, ¿no? No, fíjate que no es así. Hoy Ajá. me veis vestido, por ejemplo, con un traje de 3 piezas, pero el hecho de que, o sea, evidentemente es un traje elegante, es un traje, pues como no trae botonadura, sería un traje de trabajo, a pesar de ser de 3 piezas. Ajá. Para que fuera considerado de media gala o de gala, tendría que traer botonadura, Ajá. ¿sabes? Entonces, al final, dentro de la charrería tenemos diferentes niveles de vestimenta. Ajá. Desde el traje de trabajo, el traje de media gala, el traje de gala y el traje de etiqueta. Madre mía. En función de el tipo de evento al que estés. Más modelos que en el Corte Inglés, por lo que veo. Pues seguro que sí, porque además no hay dos iguales. Esto es todo hecho a gusto del consumidor. Pues a mí me vais a disculpar, pero yo ya quiero saber en qué consiste la charrería, quiero meterme en materia y seguro que también nuestros oyentes quieren escuchar en qué consiste la charrería, las suertes charras, el lienzo charro. Por favor, Rubén. Bueno, pues como veníamos diciendo, de algún modo la charrería de lo que se trata es del traslado de unas actividades que se empiezan a desarrollar en el campo para el manejo del ganado y que en algún momento pasan a convertirse en un espectáculo y posteriormente se regulan para convertirse en una actividad deportiva, ¿vale? Entonces, ese proceso hace que evidentemente, claro, como yo digo, los escritores románticos de la charrería prácticamente te describen cómo un indígena floreaba la reata y daba pasadas en el siglo XVI. No, discúlpame. Eso evidentemente es una evolución en el tiempo. Claro. Entonces, lo que quiero decir es, de esas actividades que se empiezan a desarrollar en el campo, en algún momento se dan cuenta, se percatan que hay un carácter de espectáculo y un carácter de interesante propiamente en México. Incluso Carlota, la emperatriz Carlota, a los dirigentes extranjeros, por allá por 1860 aproximadamente, les ofrecía espectáculos de charrería. El torero charro Ponciano hacía un espectáculo entre lo que es torear y charrería. Y en ese momento se empieza a generar una charrería deportiva en el que se empieza a competir con las suertes propias de la charrería. La charrería la componen 9 suertes, la charrería actual. Digamos que son como 9 disciplinas. Eso es, ¿no? 9 pruebas. 9 pruebas diferentes, vale, sí, dentro de una charreada. Vale. ¿No? Pues empezamos con la cala de caballo, que significa tienes que demostrar la buena rienda, el buen adiestramiento de tu caballo. Luego hay una que son los piales, que se trata de detener una yegua a la carrera. Sí. Se le detiene de las patas. Pues ¿por qué se hace eso? Porque
en el campo abierto tú necesitabas de tener una yegua para lo que fuera, para curarla, para caparla, para subirte a ella, para jinetearla, Sí. para amansarla. Luego el coleadero es tumbar un toro, exactamente por los mismos motivos. Y luego ya surgen el jineteo de yegua, el jineteo de toro, manganas, que se trata de tumbar a una yegua a pie y a caballo. Y luego pues tenemos también la terna, que lo que se trata es de inmovilizar a un toro de las patas y de la cabeza, mientras, por ejemplo, el veterinario lo capa o lo cura, y lo estás inmovilizando con la soga, ¿no? Floreando la reta, haces unos movimientos reglamentarios hasta que lo inmovilizas, y luego el paso de la muerte, que el paso de la muerte es brincar de un caballo manso a una yegua bruta, a un caballo salvaje. Y luego la última, que bueno, lo que sería la participación de la mujer dentro del espectáculo de la charreada, que es la escaramuza. La escaramuza, donde las mujeres participan haciendo un espectáculo y haciendo una rutina. Ajá. Y las mujeres han tenido siempre como un papel más ceremonial, o hoy en día, por ejemplo, ya suelen tomar más iniciativa en este tipo de pruebas. Pues es interesante lo que dices, porque definitivamente desde 1952, que en esta casa, en la Asociación Nacional de Charros, surge la escaramuza charra, empieza a incorporarse a la mujer dentro de las charreadas. Esporádicamente las mujeres participaron en algunas de las suertes. Están documentadas fotos de muy antiguo donde las mujeres en alguna ocasión participaron. No era algo común. No era algo común ni habitual. Los últimos años, digamos los últimos 5 o 6 años, las mujeres están participando en algunas pruebas realmente de poder, como es tumbar un toro. Y claro, francamente te diré que te llevas unas sorpresas de ver a las niñas y ver a las mujeres coleando de una manera que es extraordinaria, la manera que tienen de claro, porque no hacerlo. olvidemos que esto es una disciplina, es un evento cultural en el que que es peligroso al final. O sea, puede ser, estás manejando ganado de muchos kilos, de mucha fuerza. Tumbar un toro no es fácil. No, ya con una prueba que va relacionada con la muerte, ya te haces una idea de que no estás jugando al parchís, precisamente, pero... ¿Y cómo es para una persona extranjera que no ha oído hablar nunca de la charrería? ¿Cómo es empezar en este mundo, aprender las tradiciones, aprender las técnicas, claro? Porque tú te especializaste en algo, o al principio se va tocando un poquito cada cosa en función de dónde crees que puedes tener ese talento, o ya te vas enfocando en una disciplina. Claro, este es uno de los aspectos fundamentales dentro de la charrería, y además hay uno de los refranes fundamentales, nos dice: la charrería se aprende con babas y no con barbas. Y claro, como veis, algunos ya tenemos hasta bastantes canas. Entonces, el refrán lo dice todo muy claro. Cuando tú eres chiquito, cuando eres un niño, de manera innata puedes aprender las cosas, y además tienes una agilidad extraordinaria. Cuando llegas a este mundo de la charrería con cierta edad, de algún modo te vas a encontrar con que la agilidad no es la misma, los movimientos no son los mismos, pero además es que prácticamente todas las suertes, por no decir todas las suertes de la charrería, se desarrollan en segundos. Incluso decimos como la tolerancia al miedo, ¿no? Porque un niño, alguien joven, normalmente siempre decimos que es más atrevido, no ve como ese riesgo, y por ejemplo le dices que tiene que saltar de un caballo a otro y te lo va a hacer, pero ya una persona ya con unos 30 años igual te dice: pero estamos locos, mañana, el lunes tengo que ir a trabajar, ¿cómo voy a hacer una prueba? Totalmente, totalmente. Esto es así, y evidentemente cuando entras dentro del mundo de la charrería a cierta edad, le mides el riesgo. Claro. Los niños no se lo miden, desde luego. Y personalmente yo lo que he tratado es lo que nos comentaba Andrés, de trabajar mucho en el sentido de desarrollar la técnica, porque a ciertas edades los movimientos ya no son naturales. Entonces, lo que trata uno de hacer a estas edades es de ver cuál es la técnica para que las cosas te salgan.
Y en el plano personal, pues claro, específicamente tratas de ir entrando en una serie de suertes de las 9 que tiene, donde, bueno, pues yo no me voy a poner a brincar, como dices, con 40 o con 50 años, con 49 que tengo hoy en día, de un caballo manso a una yegua Claro. bruta, ¿Y ¿no? dónde empezaste tú? ¿Dónde viste que podías participar? Bueno, pues yo en estos años realmente, digamos, me he involucrado en tres de esas suertes. Lo que es la cala de caballo, no desarrollándola competitivamente. La cala de caballo, decíamos que de lo que se trata es de demostrar la buena rienda del caballo. Hoy por hoy a mí es lo que más me gusta, trabajar mis caballos para conseguir tener el caballo de manera que responda de una manera y luego pues las otras dos donde yo he pasado momentos extraordinarios son los piales, que es la suerte que decíamos, lazar las patas del caballo que pasa a 40, 50 kilómetros por hora y frenar la carrera con una soga enredándola contra la cabeza de la silla para que ese rozamiento lo pares, y la otra el coleadero, tratar de tumbar toros. Esas son las tres suertes donde yo más me he involucrado. Joder, y se dice fácil. Si alguien con 30 años empieza con eso, uno de 5 años. Sí, la verdad que es bastante impactante. Claro, lo que tenemos dentro de la charrería es que a los niños los cuidamos de una manera extraordinaria, ¿no? Los niños se les va cuidando con ganado muy facilito y evidentemente a un niño nunca le vas a poner a jinetear un toro o le vas a poner a frenar una yegua. Todo es un proceso y una evolución muy Y paulatina. continuando con lo que ha dicho Andrés, en esos inicios, ¿tú tuviste algunos profesores o cómo fue ese inicio para ir aprendiendo un poco de esas suertes que elegiste involucrarte en ellas? Desde luego que aquí puedes escoger diferentes caminos. Sí, hay profesores que se dedican específicamente a ayudar a la gente a evolucionar, profesores que se dedican a ayudar al niño que no sabe nada, al adulto que no sabe nada o al gran campeón que lleva haciéndolo toda la vida pero necesita que le afine. Claro. Entonces, profesores hay para todos los niveles. Y luego aquí hay una cuestión bien interesante, y es que en la charrería hay un binomio. No se trata solo de lo que tú hagas, se trata también de lo que le transmitas a tu caballo. Entonces, al final, en ese sentido, siempre vas a encontrar la opinión de muchos compañeros charros, y en esto luego cada maestrillo tiene su librillo, Claro. ¿no? Y entonces tienes que llegar con las orejas así, con los ojos muy abiertos, escuchar opiniones de todo el mundo y poner en práctica realmente lo que a ti te funcione. Porque lo que le funciona a uno igual no te funciona a ti, porque tú le transmites más o menos a tu caballo, porque tú eres más nervioso o menos. ¿Sabes? Dirías que es un mundo en el que nunca dejas de aprender, ¿no? No, totalmente. Realmente en cualquier disciplina ecuestre nunca dejas de aprender, y en la charrería, por supuesto. E incluso lo que has dicho tú, un poco de ir a aprendizaje, aprendizaje continuo, pero a la vez como esa parte innata que puede traer uno mismo de cómo su propio carácter puede afectar no en la doma, pero incluso en el aprendizaje, en ese binomio con el caballo que es tu otra mitad, es el 50% de todo esto. Por supuesto. Por no decir más. Claro, eso es inevitable. Al final, a ver, una parte fundamental en la charrería es manejar la soga, Claro. florear, hacer todas las figuras que te exige el reglamento. Yo en algún momento traté de florear, he floreado haciendo movimientos muy básicos y de algún modo llega un momento donde igual alcanzas un nivel en el que ya no pasas más. Ajá. Y te encuentras con un niño de 5 años que te hace unos movimientos que dices, esto es Claro. imposible que lo hagan, ¿no? Realmente es todo un mundo. Claro. Y bueno, vamos a hablar entonces un poco de dónde estamos, el sitio en el que estamos, la Asociación Nacional de Charros, cuándo se funda, qué representa esta institución. Bueno, nos vemos aquí con todos los trofeos, todos los eventos que hay aquí y que estamos hablando, si no me equivoco, de un patrimonio. Definitivo,
la Asociación Nacional de Charros surge acabando la Revolución Mexicana. Digamos, la Revolución Mexicana podríamos decir que acaba quizá en el año 20, aunque Se extendió un poquito. realmente seguía habiendo inconformidades en muchas partes de la República. Lo cierto es que el libro que yo escribo, que si queréis ahora profundizamos un poco en eso, hago una investigación donde profundizo precisamente en el origen de la asociación. Y lo que yo me encuentro es que hay una historia a la que yo denomino la historia romántica del surgimiento de la charrería. Y cuando digo de la charrería organizada, es decir, la charrería de las instituciones, a ese paso que se da de una charrería de campo, de una charrería de espectáculo, de hacer un movimiento en una plaza de toros, o de reunirse 3 amigos para tumbar unos toros, a una charrería institucional, a una charrería de asociaciones donde se empieza a regular el deporte. Y ese es el trabajo de investigación que yo hago. Entonces, lo que yo me encuentro es con una historia que yo llamo romántica, que dice algo así como que acabada la Revolución Mexicana y por ese motivo los hacendados mexicanos desplazados a las ciudades porque se había afectado a sus haciendas en el campo, añorando las tareas campiranas, empezaron a hacer charrería en las ciudades y tuvieron la necesidad de generar asociaciones. Claro, y luego está la versión realista. Pues una versión que a base de investigar quiénes fueron los primeros partícipes en la fundación de asociaciones, yo me encuentro con que hay una historia detrás de todo esto. Hay una historia donde te encuentras a un México quebrado desde el punto de vista social, a un México terriblemente dividido por la Revolución Mexicana, con muchos caciques, pero muchos caciques desplazados a las ciudades, escondidos en las ciudades, donde no podrían demostrar su poder en las ciudades porque las clases más humildes, los militares, les habían atacado sus haciendas y no podían demostrar ese poderío. Y entonces te encuentras, esto no se cuenta, con un México dividido socialmente de una manera terrible y encuentras con la subida al poder de un presidente que se llama Álvaro Obregón, que empieza a implementar de manera, desde mi punto de vista, magistral, una serie de políticas para reencontrar a México. Y dentro de esas políticas, conocidas como el nacionalismo revolucionario, lo que hace es poner en valor aspectos básicos de la vida del día a día del México. Claro, también ahí entra, por cambiar un poco de tema, bueno, no de tema, sino por añadir el muralismo mexicano también muy importante. E incluso la comida. Claro. Que no se le da, hoy en día ya se le da la importancia, pero lo que has dicho tú, el arte, la gastronomía, Totalmente. El deporte en este caso. Totalmente. Y uno de esos puntos es el poner en valor lo que habéis dicho, ¿no? El muralismo para decir, oye, que todos somos mexicanos. Claro. La comida, oye, que el maíz es igual del pobre que del rico, del indígena que el hacendado. Oye, que nuestros bailables 100% mexicanos nos tienen que hacer sentir orgullosos a todos. Y luego 2 factores fundamentales. La raza. La raza, desde el punto de vista de que se empiezan a implementar concursos que se llaman la India Bonita, donde sacan adelante y ensalzan la raza mexicana del mestizaje, y lo que yo defino como la parte angular de orgullo mexicano, que es poner en valor el charro mexicano como punto de encuentro de todos los mexicanos. Encima es curioso, en un país con un analfabetismo que rozaría más del 90%, con el muralismo, con este tipo de tradiciones, que hay unos vínculos que está muy bien visto desde el punto de no puedo trasladarlo en libros, en texto, tengo que hacerlo de otra manera y encima ensalzar un sentimiento. Sí, es correcto. Además son puntos que, cual vas a la Antártida, pones la figura, la silueta de un charro y ya la gente que vive allí sabe que es México. Claro. Ves los murales de Diego Rivera y solo por decir uno,
ves en la estética y ya sabes que es México. Una imagen vale más que 1000 palabras, Es nunca correcto, mejor eso dicho. es. Claro, totalmente. Y sí. Totalmente, y en ese sentido yo deciros que creo que esa es una de las partes de la historia de México que no se ha contado de la manera debida, y al punto que yo digo, México tiene una deuda enorme con la charrería y especialmente una deuda enorme con esta casa, con la Asociación Nacional de Charros, Ajá. por lo que supuso de encuentro de todos los mexicanos. La Asociación Nacional de Charros funge como punto de encuentro de todos los mexicanos, y ahí viene la parte B de todo esto. Definitivamente, cuando se ve, intuyes el mundo del caballo, las botonaduras, diferentes tipos de trajes, al final intuyes que esto tiene que ser algo caro. Sin embargo, la realidad es que desde que surge la charrería en el campo mexicano, antes de que se normaliza como deporte, era el punto de encuentro del hacendado con sus empleados. El hacendado con sus empleados en el campo, cuando iban a los herraderos, es decir, a marcar el caballo, al marcar las reses con su fierro, es decir, marcar con mi marca para decir que esta res es de mi propiedad. Luego tenían su momento de esparcimiento, su momento de diversión, donde jineteaban, donde hacían pues todo lo que definitivamente 200, 300 años después sigue siendo hoy la charrería. El punto de encuentro de las diferentes clases sociales. Porque hoy en día sí, definitivamente podrás encontrarte un caballo de un valor exagerado, te vas a encontrar un charro que viste y que porta un traje carísimo, y también te vas a encontrar con un muchacho que no tiene quizá caballos, que no tiene un traje de gala, pero definitivamente está participando en la charreada en alguna de las suertes, y es el único ámbito de toda la sociedad mexicana donde todas las clases sociales se reencuentran y donde aquí no hay distingos de ningún tipo. Y ahí es donde incluso entras tú, porque hemos hablado de clases altas, o sea, no distinción de clases altas, clases bajas, pero ya damos un siguiente paso, que es cómo un extranjero entra de lleno en el corazón de esta cultura, y así sin tampoco extendernos, pero cómo es ese Rubén que entra primero aprendiendo un poco de lo que es la cultura, luego se hace socio y que luego incluso ocupa un puesto de relevancia. ¿Cómo se te ha acogido en un mundo que alguien desde fuera puede decir que es tan cerrado? ¿Cómo es ese? ¿Tú has visto alguna evolución desde el principio? ¿Han visto cómo tú has podido aportar diferentes cosas con lo que puede ver un mexicano? A ver, desde luego yo os diré que, definiendo al charro como el símbolo por excelencia de mexicanidad, el hecho de que un extranjero se trate de incorporar, y además ni más ni menos que a la Asociación Nacional de Charros, a la primera asociación que es un bastión de defensa de lo que la patria y la nación supone, el hecho de que un extranjero se incorpore, en principio puede chirriar. Yo os diré que no fue nada sencillo que a mí se me haya admitido, pero en todo esto hay algo grandioso, y es la parte desde el momento en que tú demuestras el respeto por este país, desde el momento en que tú muestras el respeto por las tradiciones, desde el momento en que tú muestras el respeto por la tradición, desde el momento en que te empiezas a presentar y la gente entiende que tus valores y tus principios comulgan perfectamente con los de la charrería y específicamente con los de la asociación. Un valor fundamental como el que tenemos aquí, como la familia. La familia, yo estoy convencido que es el eje angular histórico de la charrería, y lo sigue siendo en la Asociación Nacional de Charros. Quizá en otros lados no, aquí sí. Entonces, definitivamente, en mi caso, fue un proceso donde quizás, por mi nacionalidad, tuve que pelear y demostrar esto más que ninguna otra persona, pero efectivamente llega el momento en que se me da la oportunidad de incorporarme. Me incorporo siendo el español, ese tema que tenemos los emigrantes, ¿no? Yo siempre en México seré el español y en España siempre seré el mexicano, ¿sabes?
Pues aquí en la asociación, seguro, siempre voy a ser el español, pero no el español desde el punto de vista como algo ajeno. Soy el español como el otro es el hoy en día. Como el otro es el queretano o el otro es el regiomontano. Ajá. ¿Vale? Y bueno, en algún momento si me da la oportunidad de incorporarme, me incorporo y luego viene la parte, el segundo paso. El segundo paso de que se te reconozca como parte de lo que nosotros aquí dentro de esta asociación llamamos la familia nacional. Ajá. La familia nacional es sentirte socio no solo porque pagas tu cuota, socio de pleno derecho y que seas parte y que mis hijos... Voz y voto. Voz, voto, pero además reconocido como parte del colectivo, ¿no? Donde mis hijos podían correr por la asociación y yo sabía perfectamente que, aunque yo no los estuviera viendo, mis hijos estaban siempre en algún momento viéndolos. Uno de mis compañeros, de los 200 socios que somos aquí, y yo sabía que a mis hijos aquí no les iba a pasar nada. Por cierto, haciendo un apunte, tu segundo hijo de nombre Ander, que es lo más curioso, y además uno de los, como no he dicho solo por ti, sino uno de los mejores charros para su edad. Luego marchó para España, pero alguien que cómo ha dominado la disciplina, ¿no? Y ha continuado con el sentimiento de su padre. No, desde luego, no, en el caso de los dos, mi hijo mayor te diré que desde el punto de vista de una de las suertes, porque ellos se especializaron en la parte del coleadero, mi hijo mayor, Alonso, pues yo creo que nunca o una vez quizá haya perdido un coleadero o le haya ganado a alguien. Realmente un coleador extraordinario, desde chiquitito una habilidad extraordinaria, y el pequeñito pues fue campeón estatal del Estado de México coleando también y campeón por equipos también del Estado de Es México. lo que hemos dicho antes, ¿no? Que la charrería se aprende con las babas y no con las barbas. Definitivo. Pues a mí me gustaría que definieses lo que es la charrería en una palabra. Sería igual familia. Podría ser familia. Familia, pasión. La charrería, desde luego, dentro de aquí de la Nacional estoy seguro que es familia. Ajá. En el ámbito personal, para mí la charrería, y la palabra que para mí define la charrería, para mí sin duda es orgullo. 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 Wow. Bueno, la siguiente pregunta que tenía era ¿qué significa para ti haber sido charro después de tantos años? Entiendo que por ahí va también, ¿no? Creo La que respuesta. Sí, a ver, llegar a ser charro y charro mexicano y que el propio mexicano te reconozca como charro, sin duda para mí supone parte de ese reconocimiento de sentirme como mexicano y honrar a esta patria. Y encima lo importante que hemos dicho, que México podrá seguir avanzando más rápidamente, o como siempre se ha levantado muchas veces de diferentes catástrofes, pero México siempre tendrá como esos puntos en común de orgullo que se vislumbraron hace ya 100 años. Entonces, qué mayor orgullo de poder ser todo lo que representa México y encima viniendo desde fuera. Totalmente, vamos, esto es algo que yo puedo llegar en un desfile de gala y que venga el ejército y te toque el himno nacional y tú saludes a la bandera mexicana. Yo tengo un orgullo de sentirme como uno más y una sensación de respeto plena. Es más, la figura del charro como defensor de la patria es algo innato al charro mexicano. Para mí portar la bandera de México es nuevamente una sensación de orgullo y es algo que luego de repente puedo echar en falta en España. A mí, dentro del lienzo charro de la Nacional, me ha tocado portar por lo menos en 2 ocasiones la bandera de España. Lo he hecho con un orgullo vestido de charro que no os podéis imaginar, y cada vez que yo porté la bandera de España en un desfile, no podía dejar de pensar que quizás si yo portara en España la bandera de España, igual se me estaría acusando de facha o de algún sentimiento curioso. Yo en México, vestirme de charro, vestirme de México, es una sensación de orgullo que no os podéis imaginar. Para darle una puntilla, antes que Andrés te ha dicho lo de la palabra,
Pero para poder finalizar, ¿cómo podríamos decir? No sé. A mí me gustaría que tenemos este espacio de altavoz, que nos escucha mucha gente joven que está aquí en México, Mira, me iba por ahí, gente se de me había nuestra ido. edad, pues teniendo tu experiencia, sobre todo a nivel de la cultura mexicana, ¿qué consejos darías a personas como nosotros que llevamos poco tiempo aquí, que se quiere integrar a la cultura mexicana? ¿Qué consejo daría a una No, persona eso es. que lo ha vivido tanto? No hace falta meterse en todo este mundo, pero ¿qué 2 consejos dirías para que alguien pueda sentir que esta es su casa cuando viene de tan lejos? Claro, de algún modo es algo que ya hice el día que llegasteis aquí, Ander, cuando a nuestro amigo Félix yo le invité a que trajera a la colonia española a participar o a poder ver el jineteadero de nuestro aniversario. Y yo lo que le dije es, estoy convencido que vais a ver un México que no habéis visto. Estoy seguro que vais a disfrutar probablemente como no lo habéis podido disfrutar en otro lado. Y es que yo estoy convencido que México no es Mazarik. México sí es Mazarik, pero no solo pero hay Mazarik. más allá. México no es solo Santa Fe o no es solo Cancún. México también es San Miguel de Allende, es Querétaro, son las rancherías, es los Altos de Jalisco, y México sobre todo es la charrería, porque México es mestizaje y no hay nada, un símbolo de mestizaje más pleno en México que la charrería. Entonces, definitivamente que yo le diría a alguien llegado de allá, pues que se atreva a acercarse que abrace la cultura mexicana, sea la charrería o cualquier otro ámbito, Claro. porque vosotros lo sabéis. Llegamos los españoles a México y no podemos sentirnos mejor. Realmente nos enamoramos de este país a pesar de todas las dificultades que podamos encontrar con la inseguridad, con los atascos, con la contaminación. Eso que es tan grave, luego lo acabas echando a un segundo plano cuando empiezas a disfrutar de la convivencia, de cómo te reciben, de esa tradición, de ese sabor. Es lo que decíamos en el primer capítulo, que México siempre va en la cuerda floja entre el amor y el odio. Pero al final no sé cómo se les apaña, que el amor siempre gana. Siempre gana. Entonces, sobre todo el acercarse a estas culturas, bueno, a lo que es México desde humildad y respeto, ¿no? Como en todos los aspectos de la vida. Totalmente. Y nada, solo puedo decir que ha sido una entrevista fantástica, Rubén. Sí, la verdad que desde aquí, bueno, nos gustaría agradecer primero a Rubén por la fantástica entrevista, también a nuestro amigo Félix por hacerla posible, a la Asociación Nacional de Charros en especial, al presidente y al consejo que nos ha permitido grabar aquí. Y bueno, y sobre todo a vosotros, amigos de la Casa de los Grillos, porque ya sabéis que esto es como todo. Lo que te quieran contar, hoy más que nunca. Saludos, muchas gracias. La casa de los grillos. La casa de los grillos.